Es- Buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión del tercer coloquio de ciencia política. Este tercer coloquio de ciencia política, pues son las presentaciones de avances de investigación de las y los estudiantes del doctorado en ciencia política, que es un ejercicio propiamente de rendición de cuentas, de información, de difusión del conocimiento en ciencia política para la sociedad zacatecana y la sociedad en general, un ejercicio que a través de los años viene realizando el doctorado en ciencia política. También es bien importante señalar que como parte de la formación académica de investigación de las y los estudiantes del doctorado en ciencia política, en este caso se han clasificado los ejes de presentación y en este segundo eje, que es en nuestra segunda sesión, se ha agrupado los temas de investigación, aunque son distintos en términos de las problemáticas a nivel nacional. Este segundo eje tiene que ver con análisis comparado, que es una vertiente de la ciencia política. Entonces, los estudiantes que van a presentar, nuestros ponentes, pues tienen ese rasgo en común, esa afinidad metodológica que ayer lo señaló el doctor Luis, que tiene que ver con comparar dos casos o más, y esos casos son unidades de análisis en las cuales se puede partir desde una unidad de análisis micro, unidad de análisis meso, macro, pueden ser municipios, pueden ser estados, movimientos sociales, estados-nación, pero la característica que los une a los estudiantes en ese segundo eje, pues tiene que ver con el análisis comparado. Y yo creo que esta forma en que ellos van a presentar sus ponencias y sus avances, pues los nutre también con otra parte que ellos están realizando, que es en ese semestre realizar su estancia de investigación. Entonces, muchos ya están propiamente en ese proceso y creo yo que es bien importante la retroalimentación y la rendición de cuentas también en términos de la sociedad zacatecana, que se entere qué es lo que está realizando el posgrado del doctorado en ciencia política. Bien, en primer lugar, pues vamos a dar paso a nuestro primer ponente. Nuestro primer ponente es David Francisco Aguilar Carlos y él nos va a presentar su avance de investigación. Su ponencia la ha titulado La conexión política, violencia criminal en la zona conurbana, Zacatecas, Guadalupe, 2010-2023. Sin más, entonces damos la palabra a David Francisco. Solamente señalar que los ponentes tienen de 15 a 20 minutos de exposición y después unos 10 o 15 minutos, depende de la extensión de la ponencia, para las preguntas y respuestas con base al contenido de la ponencia. Después de la tercera ponencia tenemos un breve receso de unos 10 minutos. Adelante, David. Muchas gracias al doctor Noé por la presentación. También buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia. Pues como dijo el doctor Noé, así se titula mi presentación. Básicamente les voy a presentar lo que se ha avanzado hasta el momento, con mayor énfasis en el último semestre. La siguiente, por favor. El problema o el tema surge por tres preguntas clave que aquí tenemos en las que se alimenta la investigación, que son, pues obviamente, qué factores regionales eh, responde la violencia en la región, cuál ha sido el proceso histórico, el desarrollo histórico de la violencia en Zacatecas y más particularmente qué elementos explicativos eh, hacen el aumento de la violencia criminal en Zacatecas durante este periodo, ¿no? Entonces los objetivos, pues obviamente es analizar este proceso de la violencia en este periodo de tiempo, sobre todo en la zona conurbada, describir el desarrollo histórico o la evolución de este fenómeno y vincular la violencia con los cambios políticos en la región. La siguiente, por favor. Esta es la estructura de la investigación que básicamente venimos manejando, que es básicamente un espiral descendente o una suerte de embudo en el que partimos de lo general a lo particular y pues primero un apartado un poco más teórico donde también se tratan los conceptos centrales que utilizamos, el marco teórico y la metodología. Después el segundo y el tercero pues es una suerte también de contexto tanto nacional como estatal,
Y el último es, bueno, el último que tenemos es la conexión política, en el que desarrollamos también un poco de este concepto que he venido trabajando y también aterrizándolo ya en la zona conurbada en el caso específico, ¿no? La siguiente, por favor. Esto solamente es para darles como un poco de contexto. Este es el marco teórico que se nutre de estas tres categorías y pues que obviamente estas categorías se operacionalizan eh, para crear, como quien dice, una cronología y que nos permite hacer este estudio de caso en esta zona conurbada a través de un rastreo de procesos en este caso viene siendo la violencia en Zacatecas y Guadalupe. La siguiente, por favor. Y bueno, ya ahora sí entrando en materia, este último semestre se trató sobre todo de la conexión política, este concepto que, bueno, sí se titula inclusive la tesis. Este último capítulo pues explora el enlace político de la violencia, pues la cual responde a intereses socioeconómicos enmarcados en un orden microcapitalista, definido pues básicamente como una forma de acumulación organizacional que implica pues la desposesión y el sometimiento de la vida al poder de la muerte, ¿no? Eh, la siguiente, por favor. Entonces, ¿a qué nos referimos básicamente cuando hablamos de una conexión política de la violencia? Obviamente, pues este fenómeno no es un meramente utilitario, no se trata de realizar eh, actos o este tipo de acciones de manera utilitaria nada más se trata de hechos puramente delictivos, sino que reproduce, pues, como quien dice, el control social que promueve el modelo neoliberal. Entonces, la violencia, básicamente, pues es un fenómeno contingente que se nutre de condiciones específicas, ya sea del espacio y del tiempo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, pues todas estas expresiones violentas, pues lo que vemos, homicidio, desapariciones, enfrentamientos, abandono de restos humanos, asesinatos, desplazamiento forzado, todo este tipo de expresiones, pues son perpetradas por actores, tanto criminales como estatales, pero que a su vez también son instrumentalizados, tanto las acciones como los actores, por este modelo capitalista que decide a través de la necropolítica, por así decirlo, el destino pues, de sus habitantes, ¿no? La siguiente, por favor. En este sentido, pues se realizó una matriz documental para rastrear el proceso de la escalada de violencia en este espacio determinado. Y pues a manera de ejemplo, aquí están estos tres casos. El primero es un caso bastante interesante porque a pesar de que no se enmarca en el periodo que trabajamos, demuestra cómo incluso en esos tiempos, en el año 2003, existía esta lógica de económica que trataba de apropiarse de espacios, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la ejecución de Manuel Ortega se trató de un asesinato en el centro histórico de Zacatecas, pero se manejó la narrativa oficial de que era simplemente por rencillas personales, familiares, ¿no? Avanzando en la investigación, pues él era mediador entre un conflicto de ejidatarios de Valparaíso y habitantes de Durango, ahí cerca de la frontera del estado, y pareciera que ahí hay una lógica de extractivismo en ese terreno, porque pues pareciera que hay intereses más de tipo forestales, ¿no? Después, en 2010, por ejemplo, ahí tenemos la desaparición de unos cazadores de León, Guanajuato. Ahorita vamos a seguir hablando sobre eso. Y, por ejemplo, el último en 2022, pues ese infame acontecimiento en el que en Monte Escobedo apareció un perro llevando una cabeza humana, ¿no? O sea, es eh, una violencia, pues, de cierta manera muy salvaje. Y aquí tenemos las categorías analíticas, que es lo que les mencionaba, que eran el marco teórico. Ahí tratamos de enmarcar de cierta manera cada uno de los acontecimientos y ver más o menos a qué responde, a qué lógica responde, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, pues, las tres categorías, como les mencionaba, pues ofrecen utilidad analítica muy interesante. Si entendemos, por ejemplo, el capitalismo antidrogas como un sistema económico transnacional en el que se favorecen diversos actores, tanto legales como ilegales,
pues nos permite entender que los acontecimientos pues no son solamente hechos aislados y puramente delictivos, sino que forman parte de una lógica económica mucho más amplia. En segundo lugar, la zona gris de la criminalidad nos permite dejar de pensar pues la típica ecuación dicotomática entre criminales y autoridades o criminales y la sociedad, y pues nos da cuenta de un hábitat en donde conviven los actores y pues generan este tipo de violencia o de crimen, ¿no? Y por último, la violencia expresiva, que pues es una forma de comunicación que refuerza el control de este sistema eh, auspiciado por el Estado y de los poderes fácticos, también con, o sea, obviamente sabemos que es un sistema patriarcal que se nutre de estos actos también para generar un control y un orden social determinado, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, pues, para comprender y racionalizar la violencia, sobre todo aquí en Zacatecas, es entender cómo se conforma una red de macrocriminalidad, que es un concepto ya tratado recientemente, el cual, pues, esta red se conforma por tres estructuras, ¿no? Tenemos la estructura criminal, que vienen siendo las bandas o las células delictivas, la estructura política, que vienen siendo las autoridades o la burocracia, y la empresarial, que pues son actores privados que se tratan de apropiar de los recursos naturales y la economía, y pues todos ellos conviven en una red en la que pues el vínculo político es esencial para generar la legitimidad, la legalidad, pero sobre todo la impunidad en la que conviven, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí está, por ejemplo, el caso que les mencionaba. En 2010 desaparecen este grupo de cazadores. Eh, ya, por ejemplo, también la nota que está hacia atrás, ya llevan cerca de 15 años buscando a los cazadores. Todavía no, o sea, el año pasado se cumplieron 15 años y pues todavía sigue vigente ese caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo funciona esta red, ¿no? Observemos este ejemplo que pues desaparecen a los cazadores, que es una actividad sobre todo que va en decrecimiento por obvias razones, ¿no? Imagínense si uno trataba de llevar a cabo este tipo de actividad, va uno armado hacia el monte, donde generalmente están destacados las personas del crimen organizado y pues pueden confundirte, etcétera, ¿no? Entonces es algo que pues de cierta manera también hay control social, ¿no? En estas actividades. Policías municipales de El Plateado, allá por Villanueva, detienen a los cazadores y posteriormente pues son entregados a un grupo criminal en una gasolinera aquí a las afueras cerca del TEC regional, que curiosamente pues está documentado también que en esta gasolinera era donde los Zetas en esos tiempos también cobraban los rescates por los secuestros. También, curiosamente, allí, incluso todavía, aunque ya no es precisamente una concesión de Pemex, es de British Petroleum, creo, y allí, pues, generalmente se ven, por ejemplo, flotillas de vehículos de autoridades que están cargando gasolina allí y sobre todo en ese tiempo también justo a un lado estaba la instalación de las instalaciones de la Policía Federal. Entonces pareciera que allí hay como toda una connivencia de las autoridades, de los grupos criminales y también del sector empresarial, ¿no? La siguiente, por favor. Y por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica que denota las defunciones anuales por homicidios desde el 2010 hasta el 2024. Como podemos ver, en 2010 hay una escalada pues, moderada de cierta manera. En 2014 baja un poco el registro, pero de allí va hasta 2021 un crecimiento muy sostenido, ¿no? Y después un decrecimiento bastante acelerado, pero que nos habla de que pareciera que hay un cierto tipo de evolución en las prácticas de la violencia. La siguiente, por favor. Así pues, por ejemplo, según el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Asociación Civil, pues la desaparición en Zacatecas comienzan a aumentar desde el 2010 con pues una marcada opacidad, ¿no? Sobre todo en este tipo de fenómeno, en la narrativa oficial que reproduce pues este discurso de cierta manera maniqueísta de los criminales contra la sociedad. Y también aquí vemos cómo se concentra este fenómeno, sobre todo en los centros urbanos más importantes y sobre todo en el centro, ¿no? La siguiente, por favor.
Entonces, pues como les decía, es posible pues apreciar una evolución de la lógica de la violencia, mientras que entre 2010 y 2013 más o menos son muy marcadas los enfrentamientos armados, los homicidios. Posteriormente, como les mencionaba en la gráfica, pues hay un marcado tipo de calma relativa, sobre todo alimentado por operativos federales y también por la opacidad que se generaba en los medios. Y, pero sin embargo, pues con la guerra entre la, el cártel de Sinaloa y los New Generation, pues las demostraciones continuaron siendo un poco más agresivas con una clara evolución, así como aquí dice García Lanís, que pues lejos de estar disminuyendo, pues va evolucionando a formas más impunes e invisibles, ¿no? Por ejemplo, en este fenómeno de la desaparición. La siguiente. Y pues por último, pues es necesario comprender, obviamente, que la violencia en Zacatecas, pues básicamente es un sistema integrado pues, por una red de macrocriminalidad que pues cambia con el tiempo, pero que es como muy continuo en su integridad, ¿no? Que distribuye básicamente lo que trata de distribuir, pues es la riqueza entre las estructuras, pues la riqueza de los recursos naturales, de los territorios, también de las personas. Entonces es allí donde nos damos cuenta de que se trata de este sistema. Ahora bien, ya solo nos queda pendiente el análisis de la matriz documental, que se van a escoger casos eh, muy coyunturales con algunos criterios para llevar a cabo pues este reconstrucción y este rastreo del proceso que pretendemos realizar. La siguiente, por favor. Sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias a David por su ponencia.